Para conocer más detalles sobre este tema nos acompaña el doctor Mervin Piñones del Hospital Regional, inmunólogo, que hoy ya también está con nosotros aquí en vivo y en directo. ¿Cómo está? Qué gusto que esté con nosotros en esta oportunidad, doctor. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema que sí me agrada bastante y interfiere directamente con lo que yo hago. Entonces estoy muy feliz de que hayan decidido poder hacer esta nota. Sí, nosotros feliz que también pueda usted estar al servicio de un tema que es tan importante para la gente que hoy día nos acompaña en casa. Me gustaría que partamos comentándole a las personas qué son las enfermedades autoinmunes y también qué son estas enfermedades poco comunes de las que estamos hablando en el programa, en este especial de conmemoración del 28 de febrero. Sí, mire, este 28 de febrero estamos conmemorando, ¿cierto?, este Día Nacional de la Educación y Concientización de estas enfermedades que se llaman poco frecuentes. Así es. Las enfermedades poco frecuentes, entonces, como su definición lo dice, son aquellas que ocurren en menos de 1 cada 2.000 personas. ¿Ya? Esa es la definición de poco frecuentes. Intentamos a esta altura no llamarlas raras en español porque no tiene la misma connotación que lo que ocurre a nivel internacional con la lengua inglesa. Por lo tanto, para Chile y la lengua hispana es más bien llamarlas poco frecuentes. Claro. Su nombre lo indica que, por lo tanto, al ser poco frecuentes, tienen una serie de condiciones y consecuencias que podemos ahondar, pero a términos de definición, el 80% de ellas son de origen genético. Ya. Es decir, que hay una alteración en los genes que puede ser heredable o puede haber pasado por primera vez que desencadena estas enfermedades. Hay otro porcentaje no genético que tiene unas causas adquiridas, por ejemplo, cánceres poco frecuentes, enfermedades reumatológicas, que también se consideran poco frecuentes. Dentro de esas están estas autoinmunes. También me gustaría saber sobre la definición de autoinmune y cuál es la relación de esta palabra con estas enfermedades que son poco habituales en la población. Sí. Autoinmune significa que es el propio cuerpo el que fue desarrollando alguna alteración, ya sea por anticuerpos, así se llama, o por otras células del sistema inmune, que van a ir a atacar a su propio tejido. Eso significa autoinmune. Perfecto. O sea, mi cuerpo cambió algo y ahora me está atacando a mí mismo. Esa es la forma más básica de entenderlo. Sin embargo, como les decía, las enfermedades poco frecuentes son más bien genéticas. Y algunas de ellas tienen esta desregulación inmune, pero no todas. Claro. Exactamente. Es una de las áreas. Claro. Nosotros en inmunología vemos inmunodeficiencias primarias, dentro de las cuales está esta desregulación inmune. O sea, hay algunas cosas que tienen autoinmunidad, pero hay una gran lista de otras manifestaciones que puede tener, y por estas enfermedades son tan heterogéneas. Y por eso también es difícil concientizar sobre una de ellas. Y estamos hablando que en la actualidad son como entre 7.000 aproximadamente diferentes. Son muchísimas. Entonces es difícil hacer un plan para una, y por eso se asocian todas en este gran conjunto de enfermedades heterogéneas que se llaman poco frecuentes. Claro, y para poder analizar las características que en conjunto vayan englobando este tipo de enfermedades, ¿cuáles serían aquellas características que hacen que esta se considere dentro de estas enfermedades que son poco frecuentes? La primera característica, que es la definición, es que su prevalencia, o sea, cuántos individuos se ven afectados en una población tienen esa enfermedad. Si eso ocurre en menos de 1 en 2.000, esa es una enfermedad poco frecuente. Ese es en términos de epidemiología. Perfecto. Definición. Claro, como con porcentaje o estadísticas que hagan entender que, por ejemplo, en el caso de... Eso me gustaría también hoy día hablar, algunas enfermedades que son las más frecuentes y poco comunes dentro de lo que es nuestra sociedad o nuestro país y nuestra región también. Sí, disculpen que sea un poco referente, pero yo soy inmunólogo, entonces me importa tener este espacio también para... Mi bandera son los pacientes que tienen una enfermedad inmunológica. Perfecto. Que es una de las tantas banderas de las enfermedades poco frecuentes. Exacto. Este grupo de pacientes que tenemos en la región, que estamos tratando de hacer los diagnósticos cada vez más certeros,
tienen algunas manifestaciones más comunes. Podríamos decir que eso quizás es lo más importante de llevar a cabo. Claro. Hablar del diagnóstico exacto no nos va a ser de utilidad para concientizar a la población. ¿Quiénes son las personas, por ejemplo, que más corren riesgos de estas enfermedades autoinmunes que son justamente las que ustedes trabajan? Ya. De nuevo, lo más importante para este tipo de enfermedades es la parte genética. Por lo tanto, lo primero es preguntar si esa familia tiene en sus antecedentes, su ascendencia, alguna enfermedad de este tipo. Claro. O sea, uno, tener la enfermedad en la familia pone conocer el historial, más riesgo. ¿no? Conocer el historial. Exacto. De lo que ha pasado anteriormente con alguna otra persona de nuestra familia. Padres, abuelos, hermanos, mientras más directo sea, más probabilidades que también esté. Otra cosa es si los padres tienen consanguinidad, es decir, ambos padres tienen algún ancestro en común. Eso los pone en más riesgo de que se presente, manifieste una de estas enfermedades. Y luego de eso tenemos que ir viendo qué manifestaciones tienen. La mayoría de estos pacientes debutan en edades muy precoces de su vida. Por eso a los 2 años ya podemos saber, incluso un poco antes, ¿no? Claro, esa es la idea. Hay algo que se llama la ruta que tienen que seguir estos pacientes. ¿En qué consiste esa ruta? Retraso en el diagnóstico. ¿En qué consiste esa ruta? Por eso, la ruta consiste en que su hijo le está pasando algo que no es igual a sus pares. O sea, lo empiezan a diferenciar del resto, de los otros primos, de los otros amigos, de las otras personas, y se van dando cuenta que va ocurriendo algo. En esta ruta hacia el diagnóstico definitivo, en promedio son 10 años. Ya, o sea, dependiendo del tipo de enfermedad, el retraso al diagnóstico pueden ser literal décadas o más. Entonces, la relevancia de tener este día es que ese diagnóstico se pudiera hacer antes, porque mientras antes las personas, los colegas y toda la población, no solo en salud, sino la población general, entienda que existen este tipo de enfermedades, se van a poder diagnosticar antes. Entonces el llamado es a hartas aristas. Uno es a la población, para poder decir que su hijo, su familiar, puede que tenga una de estas enfermedades, pero también al sistema de salud, que entienda que existen, que necesitamos más médicos que estén concientizados de esto, necesitamos un equipo multidisciplinario, y el tercer llamado es a las autoridades, porque necesitamos las prestaciones, los exámenes para poder hacer este tipo de diagnósticos, y una vez que se hace el diagnóstico, el tratamiento. Por lo tanto, hay mucho que hacer aún en Chile y se han ido subsanando ciertas cosas. Me imagino que ustedes sabrán que existe la ley Peñarte Soto. La vamos a tratar en el final del programa. A mí me gustaría también saber y conocer, ¿existe la tecnología y los diagnósticos necesarios, por ejemplo, en nuestra región para poder estar informados y entendidos de las enfermedades que podemos o no podemos padecer? Mire, tenemos gran potencial. Ese es el punto. Hay un gran potencial en la región. Tenemos un hospital de alta complejidad. Tenemos una universidad de alto nivel. Hay recursos. Están las herramientas, hay personas entonces, que se han capacitado. Exacto. Pero falta articularnos mejor. Falta más apoyo financiero. El hospital, por ejemplo, hace grandes esfuerzos para poder hacer estos estudios genéticos que en este momento se derivan sobre todo a Estados Unidos o a Europa. Entonces, esto, costo de bolsillo para las familias, es bastante difícil. Entonces, todavía está siendo inalcanzable para la mayoría de las familias. Yo creo que ahí está el punto en que... Para las familias chilenas, exacto, tal cual, es súper difícil. Entonces, nosotros tenemos el beneficio de que el hospital sí está haciendo estos pagos, está haciendo este esfuerzo, pero no es lo mismo para todos los servicios en Chile. Por lo tanto, en ese sentido, quería quizás mandar un mensaje de esperanza de que a pesar de todas las deficiencias que tenemos en el sistema de salud, en este momento el Hospital Regional en Concepción sí está financiando estos estudios genéticos. Y esa es una gran ventaja comparativa con el resto de los servicios de salud en Chile, que no necesariamente tienen que financiar esto. ¿Se entiende? Entonces queda a una suerte de voluntad de las autoridades
para ver qué sí es financiable y qué no. Claro. Las familias no tienen la potestad económica para poder financiar todos estos gastos. Son realmente cosas millonarias en algunos momentos. Quería saber también en qué consisten estos estudios genéticos que se realizan aquí en la región y que pueden detectar que estamos justamente frente a alguna de estas patologías. Sí. Yo siempre les comento que lo que biológicamente nosotros somos, por ejemplo, nuestro color de piel, nuestro color de ojos, nuestro color de pelo, está escrito en nuestro libro. Nosotros tenemos nuestro propio código genético, que es lo que nos diferencia de la otra persona. Ese código genético lo podemos entender como letras. O sea, cada uno de nosotros tiene su propio libro. Lo que nosotros pretendemos entonces es poder derivar una muestra, ya sea de saliva o de sangre, y en algunas otras ocasiones de uñas, para poder hacer estos estudios genéticos y literal ir a leer cuál es el libro de cada uno de nosotros para ver cuál es ese cambio en alguna letra o en alguna frase que está haciendo que se manifieste esta enfermedad. Obviamente es mucho más complejo que eso. Me gustaría también saber, y para la gente que hoy día está en casa, en un contexto de pandemia, donde por lo general tratamos de ir lo menos al médico posible, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunos síntomas fáciles de detectar en caso de que estemos padeciendo quizás alguna de estas enfermedades? Mire, lo primero, podría hablar yo soy pediatra también, soy pediatra e inmunólogo. Desde la pediatría, una de las cosas que podemos estar mirando es que nuestro hijo, nuestra persona, nuestra familia no se desarrolla adecuadamente en lo neurológico, o sea, un retraso de desarrollo psicomotor con, por ejemplo, convulsiones, o sea, una epilepsia, sobre todo que es de mal manejo o de difícil tratamiento, asociado a alteraciones que nosotros llamamos dismorfias, que son cambios en la forma, por ejemplo, de la nariz, de los ojos, de las orejas, a nivel esquelético, que nos diferencian de la referencia. En este tipo de enfermedades es importante no hablar de anormal, ¿ya? O normal. Es distinto a lo referente. Esa es la forma, es menos despectiva, no tiene esta connotación negativa. Esa es una forma importante de ver a este paciente. Otra, que es donde ya mi área se vuelve muy presente, es aquellos pacientes que tienen fiebres recurrentes, periódicas o no periódicas, o sea, por ejemplo, cada 4 semanas hacen fiebre, le dura 3 a 7 días, durante esos episodios febriles tienen lesiones adentro de la boca o lesiones cutáneas que se llaman rash, les duele la guatita, pueden tener vómitos, diarrea, dolor articular, y todo eso pasa en ese periodo, 3, 7 días, y luego están bien. Al siguiente mes de nuevo un episodio de esto, claro, y no tienen relación con una infección. Ese tipo de pacientes es muy sugerente de algo que se llama síndromes autoinflamatorios, que es una de las enfermedades poco frecuentes. Claro. El problema es que es súper difícil de detectarlo en los pequeños, porque por lo general les da muy seguido, ¿no? Entonces pensamos que es un resfriado, no le tomamos la importancia, entonces igual a tener ojo en ese aspecto, ¿no? Muy importante lo que está comentando. La mayoría de estos pacientes debutan muy temprano en la vida, por lo tanto, en retrospectiva, cuando ya superan varias barreras y llegan al subespecialista, nosotros vemos en la historia que esto venía de años. Claro. O sea, literal, desde el primer año de vida, que les están pasando episodios que le dicen cualquier cosa en el fondo. Y esa es la ruta que deben seguir estos pacientes para poder llegar al diagnóstico definitivo. No es fácil. Son múltiples consultas en urgencia, múltiples consultas en electrosistema, o sea, en las clínicas, en las consultas privadas, en hospitales. Usualmente estas familias van muchas veces tratando de encontrar respuestas sin encontrarlas y finalmente llegan al especialista específico, no siempre porque es derivado por alguien de la salud, sino porque se encontraron con una fundación, una asociación de padres, una asociación de individuos que tienen la misma enfermedad y se van reconociendo en estas asociaciones, y por eso son tan importantes a nivel país. Si no fuera por las familias y los individuos que las padecen, no tendríamos Ricarte Soto, no tendríamos GES, no podríamos hacer las cosas que queremos,
porque son las familias las que se van dando cuenta, se apoyan entre ellas y hacen presión a nivel legislativo para que esto siga adelante. Nosotros como médicos somos aliados, pero en ningún caso tenemos la fuerza suficiente para hacerlo sin las familias y los individuos. Muy de acuerdo con tus palabras. Creemos que las familias son fundamentales para todos estos procesos. Nosotros también queríamos saber cómo se ha vivido la vinculación de la COVID-19 con todo el proceso que realizan ustedes como inmunólogos, como pediatras, como especialistas con respecto a estas enfermedades. Bueno, ha sido un tema que tiene varias aristas, ¿cierto? Creo que la primera que en el contexto de enfermedades poco frecuentes es que nos ha tirado por la borda 2 años probablemente en que estas familias estuvieron dando vuelta, se tuvieron que diferir consultas, exámenes, los presupuestos se acotaron, ¿cierto? Por lo tanto, muchos de estos pacientes esperando exámenes o tratamiento no los han podido recibir, por ejemplo, por temas de coberturas, por asignación de presupuestos que se tuvieron que desviar para la pandemia. Eso lo hemos visto. Otra cosa que puede ser es que en algunos casos se ha confundido múltiples veces con decirles que tienen coronavirus, por ejemplo en estos casos de fiebre recurrente. Se imaginarán que en cada episodio de fiebre le quieren hacer una PCR de SARS-CoV-2 a un niño que ya puede tener más de 10 veces y no tiene coronavirus porque tiene una enfermedad poco frecuente que se manifiesta con fiebre y no es todos los meses coronavirus. Entonces la verdad es que sí ha sido un poco complejo para ellos. También el susto de si necesitan ser vacunados o no. ¿Cómo va a ser esta vacuna en estos individuos que tienen enfermedades poco frecuentes? Cuando los estudios se han hecho en población sobre todo sana. Hay varias aristas en ese tema. Se podrían profundizar, pero yo creo que esas son las 3 grandes temáticas. Sí, y hablar hoy día también de los tratamientos para estas enfermedades autoinmunes. ¿Cómo has visto? Bueno, hemos hablado que la tecnología ha acompañado un poco más, pero ¿qué pasa con pacientes que hoy residen en lugares tan alejados? ¿Cómo sientes que se vive eso, ¿no? Eso del día a día teniendo que viajar a otros lugares. Tratamientos deben haber en los lugares donde estamos más cerca de Concepción o de Santiago, ¿no? ¿Cómo se siente esa realidad también en base a los tratamientos? Ya. En base a tratamientos, como en todo el resto, hay tratamientos orales, tratamientos que son endovenosos y tratamientos que son subcutáneos. Dependiendo de cada una de las enfermedades, cada una tendrá su tratamiento específico. A nivel oral no es mucho el problema, es como casi todo el resto, se puede hacer en su casa, felices, tranquilos. El problema viene cuando necesitamos tratamientos endovenosos, considerando que eso debe hacerse en un centro de salud, que esté disponible, que sepa al respecto y que pueda tratar los posibles efectos adversos que pueda conllevar. Eso se ha vuelto re complejo porque, uno, los cupos están bien basados yéndose hacia la pandemia, por lo tanto los cupos hechos para este tipo de pacientes que necesitan tratamientos están más bien limitados. También se exige tener PCR negativas, así que imaginarán la gran cantidad de veces que exigen a estas familias e individuos tomarse la PCR. Tercero, tienen que trasladarse cada cierto tiempo, por ejemplo, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 1 vez al mes, al centro donde es capaz de hacer esto. Eso también es algo disruptivo. Es disruptivo para las familias, para el colegio, para los padres, que no siempre tienen los permisos suficientes para acompañar a sus hijos. Entonces no es fácil y pareciera que no es algo que tenemos tan consciente en el sistema de salud y se hacen barreras que muchas veces son innecesarias. Mi opinión al respecto es que lo ideal es poder tener equipos más grandes de personas que puedan acercar este tipo de terapias a las familias y no al revés, de que ellos tengan que ser disruptivos en su vida diaria, porque se entiende que lo que queremos es que ese niño sea lo más normal, por decirlo así. ¿Qué significa eso? Que tenga el mayor potencial, la vida más normal posible, que viva igual que sus pares. Exacto. Que no se limite en ninguna circunstancia, que pueda jugar, reír, ir a hacer tareas, juntarse con los amigos dentro del contexto de la pandemia, se entiende, ir a su colegio, o sea, una vida que se considera normal
para un niño de la edad que sea, pero a la vez para el padre, que queremos que trabaje, queremos que le vaya bien, queremos evitar el ausentismo recurrente, queremos evitar que lo tachen en el fondo de mal trabajador, de tener esta ausencia o de pedir muchos permisos, pero lamentablemente eso lo hacemos en el sistema de salud, que le pedimos que venga al control, que venga a tomarse exámenes, que venga ese día, que se tome la PCR, y es difícil. A mi juicio nos faltan herramientas aún para poder ayudar de mejor forma a todas estas familias. Ya quisiera yo tener un equipo multidisciplinario grande y poder enviar estas terapias lo más cercano a sus casas, a su centro más cercano, a su domicilio idealmente. No es la realidad. Esperemos entonces que de la mejor manera se pueda ir desarrollando todo esto que se va necesitando para una salud más digna para todos estos pacientes. Melvin, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Se hace fundamental este tipo de conversaciones para que toda la gente esté informada y entienda la necesidad que sentimos hoy día para que pacientes hoy día puedan tener una vida, como dices tú, normal. Así que tengas una hermosa semana y nos vemos en una nueva oportunidad. Encantado, muchas gracias.